Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365. La Biblia en un año. Reto 365. La Biblia en un año. Su servidora, Anaí Solís. Día 121. Antiguo Testamento, libro de Jueces, capítulo 18, capítulo 19. La tribu de Dan se establece en Lais. En aquella época no había rey en Israel, y la tribu de Dan andaba buscando un territorio propio donde establecerse, porque hasta ese momento no había recibido la parte que le correspondía de entre las tribus de Israel. Desde Sorá y Estaol, los danitas enviaron a 5 de sus hombres más valientes para que espiaran la tierra y la exploraran. Les dijeron: vayan, exploren la tierra. Los hombres entraron en la región montañosa de Efraín y llegaron hasta la casa de Micaías, donde pasaron la noche. Cuando estaban cerca de la casa de Micaías, reconocieron la voz del joven levita, así que entraron allí y le preguntaron: ¿quién te trajo aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Qué buscas aquí? El joven le contó lo que Micaías había hecho por él y dijo: me han contratado y soy su sacerdote, le dijeron. Te rogamos que consultes a Dios para que sepamos si vamos a tener éxito en nuestro viaje. El sacerdote les respondió: vayan en paz, su viaje tiene la aprobación del Señor. Los 5 hombres se fueron y llegaron a Lais, donde vieron que la gente vivía segura, tranquila y confiada, tal como vivían los sidonios. Gozaban de prosperidad y no les faltaba nada. Además, vivían lejos de los sidonios y no se relacionaban con nadie más. Cuando volvieron a Sorá y Estaol, sus hermanos le preguntaron: ¿cómo les fue? Ellos respondieron: subamos, ataquemos. Hemos visto que la tierra es excelente. ¿Qué pasa? ¿Se van a quedar ahí sin hacer nada? No duden un solo instante en marchar allí y apoderarse de ella. Cuando lleguen allí, encontrarán a un pueblo confiado y una tierra espaciosa que Dios ha entregado en manos de ustedes. Si es una tierra donde no hace falta absolutamente nada, entonces partieron de Sorá y Estaol, 600 danitas armados para la batalla. Subieron y acamparon cerca de Kiriat Jearim, en Judá. Por eso, hasta el día de hoy, el sector oeste de Kiriat Jearim se llama Mahané Dan. Desde allí cruzaron hasta la región montañosa de Efraín y llegaron a la casa de Micaías. Entonces, los 5 hombres que habían explorado la tierra de Lais le dijeron a sus hermanos: ¿saben que en una de esas casas tienen un efod? Algunos dioses domésticos, una imagen tallada y un ídolo de fundición. Ahora bien, ustedes sabrán qué hacer. Ellos se acercaron hasta allí, entraron en la casa del joven levita, que era la misma de Micaías, y los saludaron amablemente. Los 600 danitas, armados para la batalla, se quedaron haciendo guardia en la entrada de la puerta. Los 5 hombres que habían explorado la tierra entraron y tomaron la imagen tallada, el efod, los dioses domésticos y el ídolo de fundición. Mientras tanto, el sacerdote y los 600 hombres armados para la batalla permanecían a la entrada de la puerta. Cuando aquellos hombres entraron en la casa de Micaías y tomaron la imagen tallada, el efod, los dioses domésticos y el ídolo de fundición, el sacerdote les preguntó: ¿qué están haciendo? Ellos le respondieron: silencio, no digas ni una sola palabra, ven con nosotros y serás nuestro padre y sacerdote.
¿No crees que es mejor ser sacerdote de toda una tribu, de un clan de Israel, que de la familia de un solo hombre? El sacerdote se alegró, tomó el efod, los dioses domésticos y la imagen tallada, y se fue con esa gente, ellos poniendo por delante a sus niños, y su ganado y sus bienes se volvieron y partieron. Cuando ya se había alejado de la casa de Micaías, los hombres que vivían cerca de Micaías se reunieron y dieron alcance a los danitas. ¿Cómo gritaban tras ellos? Los danitas se dieron vuelta y le preguntaron a Micaías: ¿qué te sucede? ¿Qué has convocado a tu gente? Micaías le respondió: ustedes se llevaron mis dioses que yo mismo hice, y también se llevaron a mi sacerdote, y luego se fueron. ¿Qué más me queda? Y todavía se atreven a preguntarme qué me sucede. Los danitas respondieron: no nos levantes la voz, no sea que alguno de los nuestros pierda la cabeza y los ataquen a ustedes, y tú y tu familia pierdan la vida. Y así los danitas siguieron su camino. Micaías, viendo que eran demasiado fuertes para él, se dio la vuelta y regresó a su casa. Así fue como los danitas se adueñaron de lo que había hecho Micaías y también de su sacerdote, y marcharon contra Lais, un pueblo tranquilo y confiado. Mataron a sus habitantes a filo de espada y quemaron la ciudad. No hubo nadie que los liberara, porque vivían lejos de Sidón y no se relacionaban con nadie más. La ciudad estaba situada en un valle cercano a Bet-Rehob. Después los mismos danitas reconstruyeron la ciudad y establecieron allí. La llamaron Dan en honor a su antepasado, del mismo nombre que fue hijo de Israel, aunque antes la ciudad se llamaba Lais. Allí erigieron para sí la imagen tallada, y Jonatán, hijo de Gersón y nieto de Moisés, y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el tiempo del exilio. Instalaron la imagen tallada que había hecho Micaías, y allí quedó todo el tiempo en la casa de Dios. Estuvo en Silo. Capítulo 19. El levita y su concubina. En la época en que no había rey en Israel, un levita que vivía en una zona remota de la región montañosa de Efraín tomó como concubina a una mujer de Belén de Judá, pero ella le fue infiel y lo dejó, volviéndose a casa de su padre en Belén de Judá. Había estado allí 4 meses. Cuando su esposo fue a verla para convencerla de que regresara con él, llevó a un criado suyo y 2 asnos. Ella lo hizo pasar a la casa de su propio padre, quien se alegró mucho de verlo. Su suegro, padre de la muchacha, lo convenció que se quedara, y él se quedó con él 3 días, comiendo y bebiendo y durmiendo allí. Al 4.º día madrugaron, y él se dispuso a salir, pero el padre de la muchacha le dijo a su yerno: repón tus fuerzas con algo de comida, luego podrás irte. Así que se sentaron a comer y a beber los 2 juntos. Después el padre de la muchacha le pidió: por favor, quédate esta noche para pasarla bien. Cuando el levita se levantó para irse, su suegro le insistió de tal manera que se vio obligado a quedarse allí esa noche. Al 5.º día madrugó para irse, pero el padre de la muchacha le dijo: repón tu fuerza, espera hasta la tarde. Así que los 2 comieron juntos. Cuando el hombre se levantó para irse con su concubina y su criado, su suegro, que era el padre de la muchacha, le dijo: mira, está a punto de oscurecer y el día ya se termina. Pasa aquí la noche, quédate para pasarla bien,
mañana podrás madrugar y emprender tu camino a casa. No queriendo quedarse otra noche, el hombre salió y partió a Jebús, es decir, Jerusalén, con sus 2 asnos ensillados y su concubina. Cuando estaban cerca de Jebús y ya era casi de noche, el criado le dio a su amo: vamos, desviémonos hacia esta ciudad de los jebuseos y pasemos la noche en ella. Pero su amo le replicó: no nos desviaremos para entrar en una ciudad extranjera, cuyo pueblo no sea israelita. Seguiremos hasta Gibea. Luego añadió: ven, trataremos de acercarnos a Gibea o Ramá y pasemos la noche en uno de esos lugares. Así que siguieron de largo, y al ponerse el sol estaban frente a Gibea de Benjamín. Entonces se desviaron para pasar la noche en Gibea. El hombre fue y se sentó en la plaza de la ciudad, pero nadie le ofreció alojamiento para pasar la noche. Aquella noche volvía de trabajar en el campo un anciano de la región montañosa de Efraín, que vivía en Gibea como forastero, pues los hombres del lugar eran benjaminitas. Cuando el anciano miró y vio en la plaza de la ciudad al viajero, le preguntó: ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes? El viajero le respondió: estamos de paso, venimos de Belén, de Judá, y vamos a una zona remota de región montañosa de Efraín, donde yo vivo. He estado en Belén de Judá y ahora me dirijo a la casa del Señor. Pero nadie me ha ofrecido alojamiento. Tenemos paja y forraje para nuestros asnos y también pan y vino para mí y para tu sierva y para el joven que está conmigo. No nos hace falta nada. En mi casa serás bienvenido, le dijo el anciano. Yo me encargo de todo lo que necesites, pero no pases la noche en la plaza. Así que lo llevó a su casa y dio de comer a sus asnos, y después de lavarse los pies, comieron y bebieron. Mientras pasaban un momento agradable, algunos hombres perversos de la ciudad rodearon la casa, golpeando la puerta. Le gritaban al anciano, dueño de la casa: saca al hombre que llegó a tu casa. Queremos tener relaciones sexuales con él. El dueño de la casa salió y les dijo: no, hermanos míos, no sean tan viles, pues este hombre es mi huésped. No cometan con él tal infamia. Miren, aquí está mi hija, que todavía es virgen, y la concubina de este hombre. Les voy a sacar ahora para que las abuse y hagan con ellas lo que bien les parezca, pero con este hombre no cometan tal infamia. Aquellos perversos no quisieron hacerle caso, así que el levita tomó a su concubina y la echó a la calle. Los hombres la violaron, la ultrajaron toda la noche hasta el amanecer. Ya en la madrugada la dejaron ir. Despuntada el alba, cuando la mujer volvió y se desplomó en la entrada de la casa, donde estaba hospedado su marido. Allí se quedó hasta que amaneció. Cuando por la mañana su marido se levantó y abrió la puerta de la casa, dispuesto a seguir su camino, vio allí a su concubina tendida en la entrada de la casa y con las manos en el umbral. Levántate, vámonos, le dijo. Pero no obtuvo respuesta. Entonces el hombre la puso sobre su asno y partió hacia su casa. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo y descuartizó a su concubina en 12 pedazos, después de lo cual destruyó los pedazos por todas las regiones de Israel. Todo el que veía esto decía: nunca se ha visto ni se ha hecho semejante cosa desde el día que los israelitas salieron de la tierra de Egipto. Piensen en esto, considérenlo, díganos qué hacer. Nuevo Testamento, libro de Juan, capítulo 2, verso del 1 al 25. Jesús cambia el agua
en vino. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. También había sido invitado a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: «Ya no tienen vino». «Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?», respondió Jesús. «Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes: «Hagan lo que Él les ordene». Había ahí 6 tinajas de piedra, de la que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua las tinajas». Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. «Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete», les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, entonces llamó aparte al novio y le dijo: «Todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora». Esta es la primera de sus señales. La hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos días. Jesús purifica el templo. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén, y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, justamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas a los que vendían las palomas, y les dijo: «Saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi Padre en un mercado?». Sus discípulos se acordaron de que está escrito: «El celo por tu casa me consumirá». Entonces los judíos reaccionaron preguntándole: «¿Qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera?». «Destruyan este templo», respondió Jesús, «y lo levantaré de nuevo en 3 días». Tardaron 46 años en construir este templo, ¿y tú vas a levantarlo en 3 días? Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Antiguo Testamento, Libro de Salmos, capítulo 54, del 1 al 7. Sálvame, oh Dios, por tu nombre. Defiéndeme con tu poder. Escucha, oh Dios, mi oración. Presta oído a la palabra de mi boca. Pues gente extraña me ataca. Tratan de matarme los violentos. Gente que no toma en cuenta a Dios. Pero Dios es mi socorro. El Señor es quien me sostiene y hará recaer el mal sobre mis adversarios. Por tu fidelidad, Señor, destrúyelos. Te presentaré una ofrenda voluntaria y alabaré, Señor, tu buen nombre, pues me has librado de todas mis angustias, y mis ojos han visto la derrota de mis enemigos. Meditación del día de hoy. Es un capítulo donde podemos ver cómo Jesús festejaba, pero también descansaba. Podemos resaltar el libro de Juan, capítulo 2,
donde Jesús cambia el agua en vino, donde su madre le pide un favor, porque ella no lo podía hacer. Y vemos que el único que hace milagros es nuestro Señor Jesucristo. Él le dijo: mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Esa fue la pregunta que le hizo a su madre, porque había sucedido que ya no tenían vino. Pero él le respondió: todavía no ha llegado mi hora, pero al mismo tiempo fue obediente a su madre. Podemos resaltar que Jesús es el único que hace milagro, pero también muestra obediencia a su madre, quien lo trajo a este mundo. Nosotros como hijos debemos ser obedientes, no solamente a nuestro Padre Celestial, también a nuestros padres terrenales, y oramos por ellos, por su carácter, porque si alguno de ellos aún no sirve al Señor, no pierdas tu esperanza. Y recuerda que Jesús es el único que hace milagro. También podemos resaltar un poco que Dios conoce todos los resultados de nosotros. Nos conoce desde antes, conoce todo nuestro interior. Y también nos exhorta a tener el día de descanso. ¿Estás tú teniendo un día para descansar, para dedicarte a ti? El amor a otros, el amor al prójimo, comienza por ti mismo. Ámate. Eres valioso. Eres valiosa. Bendiciones.